Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra transmisión de Semillas en Casa, nuestro estudio del libro de Samuel, segundo libro, en la lección ya número 18. Vamos avanzando y nos vamos acercando cada vez más ya a la recta final de este libro. Todavía nos queda un poco trecho por delante, pero bueno, venimos a buen ritmo y yo espero que todo lo que hemos estado revisando a lo largo de los meses haya edificado tu vida, tu corazón y haya gestado el deseo de modificar y de cambiar cosas que es necesario modificar y cambiar. Así que hoy en la lección número 18 nuestro tema es, o nuestro título de la lección es Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ya verás en qué sentido lo vamos a revisar el día de hoy. Es el capítulo 15, versos 13 al 37. Nuestro verso clave será el versículo 14 para nuestras semillas en casa. Y a considerar tenemos lo siguiente, que David recibió de Absalón lo que sin querer había sembrado en él a lo largo de los años. El objetivo general, la meta que queremos alcanzar al finalizar esta lección es reconocer que cuando dejamos asuntos sin resolver y que sin darnos cuenta seguimos nutriendo en nuestras o con nuestras actitudes, se convertirán eventualmente en un problema mayor. Porque la historia de hoy es quizás, y desde mi punto de vista, la historia más triste de este segundo libro. Definitivamente hemos ya revisado algunas situaciones muy lamentables, pero esta es triste, porque uno jamás supondría o esperaría que tu propia sangre, tu propio hijo, se levante contra ti con toda la determinación de acabar contigo. Y en este caso, en el caso de Absalón, no conocer los límites y no saber hasta dónde llegar, sino que en un arrebato de locura arremete en contra de su padre, levanta una conspiración en contra de David y no tiene de verdad ninguna reserva en cuanto hasta dónde pudiera llegar, porque está determinado aún a matar a su propio padre. Ya lo estaremos revisando a lo largo de las próximas semanas, esta y las próximas semanas. Pero me hice la pregunta de qué es lo que motivó a Absalón a llegar a esto, a lo que llegó. Y hay dos posibles respuestas. Una es su hambre de poder, su deseo de ser rey, su ambición por ocupar un lugar en Israel, un lugar de prominencia, ya no como príncipe, sino como rey. Recordarás que Amnón, su medio hermano a quien él asesinó, era el primogénito de David, y yo no sé si hay alguna conexión entre el hecho de que Amnón ya no esté y que ahora Absalón quiera tomar ese lugar que le correspondía al ya muerto Amnón. Pero por otro lado también existe la posibilidad o la probabilidad de que lo que moviera a Absalón sea un deseo de venganza contra su padre por todo aquello que había recibido de David a lo largo de los años. Pudiera ser cualquiera de estas dos o pudiera ser una mezcla de ambas, es decir, un deseo de poder, pero también mezclado con esta ira exacerbada en el corazón de Absalón, que finalmente le hizo perder toda sensibilidad y perder toda dignidad, al grado de hacer lo que veremos en esta ocasión y lo que veremos en las semanas próximas. Así que es una historia muy triste. Y en esta lección lo que vamos a hacer es una revisión de los momentos en los que David alimentó el cuervo, si me permites usar la analogía que se deriva de ahí precisamente del título de nuestra lección de hoy. Creo que David, sin quererlo, sin planearlo y sin ninguna mala intención, alimentó este cuervo. Y cuando hablamos o cuando estemos hablando durante la lección de cría cuervos o de alimenta a los cuervos, no estamos hablando de personas, no hablamos de personas. No supongas que cuando hablamos de cría cuervos y te sacan a los ojos, estamos hablando de tus hijos o de mis hijos o de personas a quienes amas o personas a tu alrededor. Estos cuervos
son nuestras malas acciones. Son cosas que nosotros mismos gestamos, que nosotros mismos generamos, pero que en lugar de tener una actitud de arrepentimiento, de aclarar, de reconocer, de humillarnos, para que eso quede en el olvido, nuestras actitudes, malas actitudes, siguen nutriendo estos pequeños cuervitos que a la larga nos van a sacar los ojos. Entonces, trata en tu mente de no aplicar esta lección. Sí, seguramente, ¿verdad? Aquella persona, yo que he sido tan bueno, he creado cuervos y me van a sacar los ojos. No es el tema de hoy, no es el punto hoy, las relaciones interpersonales. Son las acciones que tú y yo hacemos y que las dejamos así en el olvido y suponemos que pues ya no nos va a dar problema, que ya caducaron, que ya vencieron, que ya pasaron tantos años que pues ni al caso volver a tratar el tema o el asunto. Y sin embargo nos damos cuenta que el no haber resuelto tal o cual cosa nos trae consecuencias muy desagradables al paso del tiempo. Bueno, vayamos a esta revisión de la cual te hablo antes de entrar en el pasaje de hoy, de ir al verso 13 al 37. Yo quiero que me acompañes a hacer esta revisión de lo que considero son las 5 etapas del proceso de crear cuervos. Comienza, número 1, con la injusticia, es decir, el momento en el que hacemos algo mal, el momento en el que lastimamos, en el momento en el que herimos. ¿Esto cuándo sucede? En David y en su experiencia y en esta revisión que vamos a hacer de los hechos. Bueno, sucede cuando se hace de la vista gorda el día que Amnón viola a Tamar, y leímos en el capítulo 13 que lo único que David hizo fue se enojó mucho. No vamos a revisar eso porque ya lo vimos a detalle semanas atrás. Pero esto fue un acto de injusticia. ¿Para quién? Bueno, lo fue para Tamar, pero desafortunadamente la historia de Tamar no está escrita. Es decir, no sabemos todo lo que Tamar tuvo que vivir y experimentar en su corazón. Pero de quien sí podemos observar es de Absalón. Fue un acto de injusticia para Absalón el hecho de que su padre pasara por alto un acto tan vil y tan menospreciable a los ojos de cualquiera, pero sobre todo de Absalón como hermano de Tamar. Y entonces en el capítulo 13, verso 23, dice que Absalón estuvo durante 2 años albergando en su corazón este odio y este resentimiento en contra no solamente de Amnón. Quiero que lo veamos así. Todo lo que estamos revisando es el daño que hizo David y cómo alimentó y crió ese cuervo llamado injusticia en el corazón de Absalón, y cómo fue en este proceso avanzando hasta lo que vamos a considerar hoy en el capítulo 13, verso 13 al 37. Entonces la primera etapa es cuando hacemos algo mal, la injusticia, y ahí comienza, ahí nace el cuervito. La segunda etapa de este proceso es el destierro. ¿Recuerdas que Absalón estuvo en Gesur con su abuelo materno? Y ciertamente fue él quien huyó, pero en este destierro David tuvo mucho que ver, porque él tenía la autoridad como rey de perseguir a Absalón y de aplicar justicia. Sin embargo, lo único que David hizo fue desterrarlo y simplemente hacer como que no existe. Y estuvo allá 3 años. Quiero que vayas tomando nota. Primero estuvo 2 años en Jerusalén, alimentando el odio y el resentimiento, el rencor contra Amnón, pero también contra su padre David. Ahora lo tenemos 3 años en el destierro. Y esto, en esta etapa, ¿verdad?, de este proceso de crear cuervos, implica el momento en el que nosotros hacemos como que el problema no existe. Es decir, ya actuamos mal, ya herimos, ya lastimamos, tal vez
fue a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a alguien, a un hermano en la fe. Ya lastimamos, ya hicimos mal, ya defraudamos, etc. Y luego simplemente alejamos el problema de nosotros, como si no existiera. No lo resolvemos. Eso es lo que representa el destierro. David deja a Absalón 3 años. Fíjate, es mucho tiempo. Lo deja 3 años allá. Y quizás para él esto era como, bueno, mientras se encuentre lejos, no hay problema. Yo voy a seguir con mis tareas de rey. Yo voy a seguir simplemente con mi vida. Seguimos adelante, no pasa nada. Estás alimentando el cuervo. Alimentar el cuervo no sucede precisamente cuando hacemos algo, sino también cuando lo dejamos de hacer. Cuando no aclaramos, cuando no traemos el problema, cuando somos conscientes de que hay algo por ahí que todavía está pendiente en el corazón de una persona. Dice la Escritura, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu hermano, etcétera, etcétera. Hay más de un pasaje en la Escritura en el que el Señor nos habla de estar a cuentas con todos. El tercer paso, o la tercera etapa de este proceso de criar cuervos, es la indiferencia. ¿Cuándo sucede la indiferencia en el caso de David? Bueno, 3 años después, Absalón, ya leímos la historia, es traído a Jerusalén porque Joab planea, ¿verdad? Hace todo un proyecto para traer de regreso al hijo del rey, y David accede porque fue de alguna manera coercionado, presionado por esta mujer que le llevó esta historia que Joab le había inventado. Y entonces David dice, ok, que regrese, pero que nunca vea mi rostro. Y entonces lo manda a su casa y ahora están en la misma ciudad, pero David simplemente le aplica la ley del hielo. Es indiferente a él. ¿Qué representa esta etapa en este proceso de criar cuervos? Bueno, esta indiferencia es cuando sabemos que hay algo pendiente con alguien, pero voluntaria y conscientemente no queremos tocar el tema. Queremos ignorar el asunto. Tal vez defraudaste a alguien cercano. Y entonces, aunque vuelvas a encontrarte con la persona, nunca tocas el tema. O aunque sabes que tus actitudes o tus acciones en el pasado lastimaron la confianza de esa persona, o por aquello que le dijiste y lo lastimaste y lo heriste, pero no quieres tocar el tema. Dices tú, no, ya dejémoslo ahí y nos vamos a saludar y por encima pues nos vamos a tratar, pero sé que hay asuntos pendientes, pero no los quiero tocar. No quiero afrontar la realidad. Esa indiferencia que mostró David hacia Absalón y esa indiferencia que tú y yo mostramos en una situación similar, está alimentando un cuervo. Por eso te decía, en esta lección los cuervos no son personas, son nuestras acciones. Y no somos conscientes de que algo en el corazón de otro está creciendo, y está creciendo, y está creciendo. La cuarta etapa en el proceso de criar cuervos es la ingenuidad. ¿Cómo se da la ingenuidad en el caso de David? Fíjate, ya llevamos 2 años que estuvo en Jerusalén, 3 años que estuvo en Jesús, son 5, otros 2 años que estuvo en Jerusalén sin ver a su padre, ya suman 7 años. Ahora finalmente David y Absalón se vuelven a encontrar porque Absalón dijo, no, si yo vine aquí y no puedo ver a mi papá, pues mejor me hubiera quedado en la tierra de mi abuelo. Va y le quema el campo a Joab, ¿recuerdas? Y David finalmente, accede a verlo y pareciera como que se resuelven las cosas, pero no se resolvieron de fondo. Y entonces es donde surge la ingenuidad. Es cuando resolvemos, entre comillas, la situación con otro, pero de manera superficial. No resarcimos el daño, no pedimos perdón, simplemente, sigamos adelante, borrón y cuenta nueva, y no nos percatamos que el no tocar el asunto de fondo y el no resolverlo de fondo
nos hace a estar en una condición de ingenuidad porque suponemos erróneamente pues, que ya todo se resolvió. ¿Cuándo le sucede esto a David? Bueno, durante 4 años, cosa que leímos semanas atrás, durante 4 años, Absalón estuvo en Jerusalén, ya veía el rostro del rey, pero ya el resentimiento, ya el odio, ya el desprecio y el menosprecio hacia la persona de David por parte de Absalón, ya era tan profundo que entonces Absalón deseó usurpar su lugar. Comenzó a ganarse el corazón de la gente y les decía, si yo estuviera en el trono, si yo gobernara, habría quien les escuchara, habría quien estuviera, ¿verdad?, atento. No dejaba que la gente se inclinara, él los levantaba, los abrazaba, en un acto obviamente de proselitismo político y en una obvia falsedad. Pero todo esto pasó en las narices de David y él jamás se dio cuenta que lo único que estaba sucediendo a su alrededor era que se estaba levantando ya precisamente una conspiración. Entonces, si tú observas, si revisamos estas 4 primeras etapas, es la injusticia, el destierro, la indiferencia y la ingenuidad, nos llevan precisamente a que cuando el asunto nos truena como un cohete en las manos, pasamos a la 5ª y última etapa de este proceso de crear cuervos, que es la realidad. Y es cuando el cuervo ya creció, cuando el cuervo ya engordó, se fortaleció y va sobre tus ojos. Y entonces son las circunstancias en las que decimos, pero ¿cómo es posible que esté pasándome esto? ¿Cómo estoy en un conflicto con tal persona si aquello que le dije o aquello que yo la lastimé, aquello que yo le dije fue hace 10 años, hace 20 años? Mira, en el caso de David y Absalón, hay un periodo en todo esto que acabamos de leer de 11 años. Pero estamos, ¿verdad? Cuando no hacemos algo al respecto, estamos solamente haciendo que el problema sea cada vez más grande y que la bomba explote con mucho mayor intensidad. Entonces, en esta 5ª y última etapa, la etapa de la realidad, es cuando ya no hay mucho que hacer. Simplemente ya nada más es como cuando vas en la montaña rusa y pues ya nada más es de bajada y ya nada más gritas, levantas las manos y pues te encomiendas a Dios. Bueno, la historia de hoy, por eso quise hacer una revisión, porque la historia de hoy es solamente las consecuencias de que David haya pasado por alto muchas de esas cosas. ¿A qué quiero llevarte o a dónde quiero que lleguemos en esta lección? Que si desde un principio, ante un acto de injusticia, suponte, ¿verdad?, que eso le hubiese pasado, le pasó, pero que la historia hubiera tomado otro curso en cuanto a esta injusticia de David acerca de Amnón y de la violación de su hermana. Si David hubiese recapacitado en algún punto, aun cuando Amnón ya estuviera muerto y ya no hubiera mucho que hacer, pero que Absalón hubiese recibido de su padre este arrepentimiento genuino y esta reivindicación de la honorabilidad de Tamar, etcétera, 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 creo que mucho de eso se habría evitado. En parte, porque también pues no podemos pasar por alto que todo esto es consecuencia de un pecado mayor todavía en cuanto a David y Betsabé, y ya Dios le había determinado que el mal se levantaría de su propia casa. Entonces no hay mucho que hacer, pero creo que muchos de estos daños habrían sido mucho más ligeros. En fin, vamos a revisar en el capítulo 13, versos 13 al 37, esta 5ª etapa, la etapa de la realidad. Y el verso 13 comienza diciéndonos lo siguiente. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Esta es una noticia escalofriante, así quiero titular esta breve sección del verso 13, una noticia escalofriante. Porque imagínate,
David tal vez atendiendo asuntos propios, ¿verdad? De su gobierno, o estando, no sé qué estaría haciendo en palacio. El punto es que le llega la noticia de todo Israel se ha rebelado en tu contra, todos conspiraron contra ti. De hecho, el verso 12, que es en el verso que nos quedamos la semana pasada, José Juan nos comentaba, ¿verdad?, cómo la conspiración se hizo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque a las tribus del norte, a las tribus de Israel, ya Absalón de alguna manera las había convencido y se las había ganado y se las había echado a la bolsa, en el sentido de: yo soy la persona que ustedes necesitan como gobernante. Y cuando esta noticia llega a Jerusalén, seguramente fue para David como un balde de agua fría. Pero yo me hice una pregunta cuando estaba considerando este verso. ¿Cuál habría sido el concepto que David tenía de Absalón y que tenía también de la estabilidad de su reino minutos antes de esa noticia? Digo, la noticia ya hace un cambio y hace un giro completamente en la percepción de David, en el concepto de David de su hijo y en el concepto que él tiene de su reino. Ya su hijo es una persona vil. Su reino ahora resulta ser un reino de papel, frágil, vulnerable. Pero me pregunto, ¿qué es lo que David pensaba al respecto minutos antes? Y entonces ahí comencé a reflexionar un poco en ello. Pues quiero suponer que David pensaba que su hijo era un buen muchacho, que se había equivocado, pues sí, que había cometido errores, que había matado a uno de sus hijos, pero bueno, cosa del pasado. Y no sé, David de alguna manera supondría, porque amaba a su hijo Absalón, suponía que pues Absalón iba a corregir el rumbo, sin darse cuenta de todo lo que acabamos de revisar ahorita. Y en cuanto a su reino, pues tenía la promesa de Dios, ¿no? Haré de tu reino un reino duradero, de ti, ¿verdad? Vendrá un linaje, etcétera, etcétera. Dios le había prometido que su casa permanecería para siempre. Pero de repente se da cuenta que su realidad es otra. Y eso, ¿sabes? Es en nuestras experiencias es muy doloroso. Cuando tú supones, pues, que tu familia es una excelente familia, ¿verdad? Que todo está bien, que tu matrimonio es un lindo matrimonio, que tu relación con las personas, pues, es una buena relación, y supones que todo está bien, pero de repente todo te da vueltas. Y resulta que tus hijos te dicen que no eres el mejor de los padres, o no eres la mejor de las madres, o que tu esposo o tu esposa te dice: ¿sabes qué? Pues la realidad es que nuestro matrimonio no sirve para nada. Y dices: ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿A qué hora pasé de un concepto a otro? Y entonces eso me hace suponer que cuando pasamos de la etapa 4 a la 5, es decir, de la ingenuidad a la realidad, es como si te sacaran de una tina de agua caliente y te meten a una tina de agua con hielo. Literalmente. Esa transición es la que vemos en el versículo 13. Cría cuervos y te sacarán los ojos. El que está criando los cuervos, digo, por eso es el dicho, ¿verdad? No supone que los cuervos le van a sacar los ojos. Él supone que son unos lindos pajaritos, sin darse cuenta que son aves de rapiña, ¿no? Bueno, ojalá estés haciendo las aplicaciones pertinentes a tu propia vida y a tu propia experiencia. Luego, versos 14 al 18 dicen lo siguiente: entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros, haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato, junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey.
¿Qué tenemos aquí? Bueno, David es consciente de que ya no es tiempo de oportunidad. Eso es lo lamentable, de todas estas etapas de las que te acabo de mencionar. Cada una de las 5, te las voy a volver a repetir porque sí quiero que las estés revisando una y otra vez en tu mente, en tu corazón. La injusticia, el destierro, la indiferencia, la ingenuidad y número 5, la realidad. Cuando estamos en las primeras 4, pudiéramos suponer que hay oportunidad. Oportunidad de tocar el tema, oportunidad de reconocer, oportunidad de pedir perdón, oportunidad de resarcir el daño. Pero cuando ya entramos en la 5ª etapa, que es la realidad, cuando ya todo aquello simplemente es como una bomba de tiempo y ¡pum!, explota, ante una explosión o ante la erupción de un volcán ya no hay nada que se pueda hacer. Lo único que podemos hacer es ser conscientes de que las oportunidades terminaron. Y eso es lo que precisamente David percibe aquí. David no dice, hey, permítanme, hablaré con mi hijo, quizás pueda resolver el problema, quizás podamos dialogar, quizás él pueda entrar en razón. Ese tiempo ya pasó. Ese momento fue años atrás, fue tal vez 11 años atrás, 8 años atrás, 6 años atrás, 4, 3, 2, 1 año atrás, pero aquí ya es demasiado tarde. Lo único que David sabe es que Absalón no habrá poder humano que lo detenga de su determinación de derrocar a su padre. ¿Qué tantas cosas no pasaron en la mente de David? Pues no lo sé, pero creo que sería fácil de alguna manera deducir la decepción y la tristeza y el desencanto de que tu propio hijo busque tu vida para acabar contigo, ¿no? Ahora, David tiene la capacidad militar para responder ante una situación como esta. Lo ha demostrado a lo largo de los 2 libros, ¿no? Es un hombre de guerra. Pero David quiere evitar daños colaterales. David quiere hacer de esta confrontación daño a la ciudad, daño a personas inocentes, pérdida de vidas humanas, soldados, ¿verdad?, de la misma familia israelita peleando entre sí. Y entonces David simplemente decide salir y dice que salió descalzo, salió a pie. Bueno, salió descalzo lo dice más adelante, pero sí salió descalzo. Pero ahorita por lo menos dice ahí el verso 17. El rey y toda su gente salieron a pie. ¿Qué significa que salieron a pie? Significa no vamos a pelear, no nos vamos a defender, no vamos a poner resistencia. Y es que es precisamente el momento cuando ya el asunto nos tronó y pues ya para qué te defiendes, ya para qué tratas de solucionar. Esto que estamos leyendo aquí es lo que debemos evitar. O sea, todo lo que estamos viendo en esta sección o en este pasaje es lo que debemos evitar y darle vuelta, no llegar a ese punto. O sea, el objetivo de esta lección es que no lleguemos a ese punto de decir, hubiera hablado antes, hubiera solucionado antes, pero lo dejé pasar. Y no solo lo dejé pasar, sino que lo nutrí, lo alimenté con mis actitudes. Versos 19 al 23. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat, ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve el rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey, juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió, está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. De la estabilidad a la incertidumbre,
Aunque ya David tenía mucha experiencia en huir, en vagar por el desierto, lo vimos en todo el primer libro de Samuel, recuérdate, esa era la constante, David huyendo de Saúl, David escondiéndose en cuevas, David tratando de evitar una confrontación con el rey, etcétera, etcétera. Ya era de alguna manera experimentado en esas situaciones. Lo que sí creo que David no deseaba o no esperaba es que a estas alturas de su vida volviera otra vez a lo mismo. Porque ya David ya no es un joven, ya no tiene la misma fuerza. Ya David es padre de hijos adultos. Entonces ya es un hombre maduro con un reino, o lo que al menos él suponía, con un reino estable, con una estabilidad política, militar, económica muy deseable. Sin embargo, se encuentra a estas alturas de su vida, se encuentra otra vez como 30 o 40 años atrás. Otra vez vagando por el desierto, otra vez huyendo, pero ahora no huye de un desconocido como Saúl, ahora huye de su propio hijo. Y entonces creo que esto es un conflicto interno muy, muy, muy fuerte en el corazón de David. El problema es que David suponía que todo estaba bien, como quizás tú y yo suponemos que pues hoy todo está bien. Pero debemos tener cuidado de no estar alimentando un cuervo. Yo te animo hoy, te invito y te exhorto a que revises tus relaciones interpersonales. Si estás creando un cuervo por ahí, y te vuelvo a recordar, los cuervos no son las personas. Los cuervos son esas malas acciones que tú y yo hemos tenido en el pasado. Te pregunto, todas esas cosas que hiciste, todas esas palabras dañinas que salieron de tu boca, todas esas heridas que infligiste en el corazón o en el espíritu de otro, ¿estás seguro de que han sanado completamente? ¿Estás seguro de que son asuntos resueltos? ¿Estás seguro de que te han perdonado? ¿Estás seguro de que estás en paz con todos y que nadie tiene nada contra ti pendiente todavía? Si es así, qué bueno. Si no, estás creando cuervos, ¿no? Vamos verso 24 al 29. ¿Y qué es lo que tenemos acá en esta sección? Dice el verso 24, Sadoc y todos los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y ahí esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un hombre rendido ante las circunstancias. Como te decía hace un momento, sale él a pie porque no está decidido a luchar ni a defenderse. Simplemente se rinde ante las circunstancias porque David aceptó que esto que está pasando pudiera ser el final de su carrera política, militar. Pero, a pesar de que hay esa probabilidad, también existe la posibilidad de que Dios en su misericordia y en su gracia lo traiga de regreso. No podemos suponer que todo está perdido, no podemos suponer que si ya nos tronó el cohete en la mano, pues definitivamente ya no hay nada que hacer. Tal vez humanamente ya no haya mucho que hacer, o nada tal vez que hacer. Pero entonces creo que es un buen momento para encomendar nuestra causa a Dios. Cuando David, ¿verdad?, va huyendo, van saliendo, traen el arca de Dios. Obviamente entendemos lo que esto representa. Dios mismo va con ellos. Pero cuando envía al sacerdote para que regrese a la ciudad
y ponga el arca en su lugar otra vez, es por esta esperanza que él alberga de algún día el Señor le permita regresar. Fíjate, es de alguna manera, es una mezcla, ¿verdad?, de agridulces, porque por un lado, él va huyendo en esta actitud en la que lo vemos, simplemente entendiendo que pues tal vez ya todo ha terminado, pero a la vez no deja de saber que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso y que en su piedad, porque David conoce a Dios, David sabe que Dios muchas veces lo ha castigado, le ha jalado las orejas y bien, lo ha azotado y bien, pero siempre permanece en él esta perspectiva de Dios es bueno, Dios es misericordioso y en su gracia tal vez algún día me permita regresar. Y sabes, creo que esto es una actitud buena, que dentro de todo lo malo que hayamos hecho al crear nuestros propios cuervos, que tengamos esta actitud de, ok, pues hice mal. No solamente actué con injusticia, sino que he alimentado esa injusticia en años y hoy el problema ya brotó, pero no puedo dejar de asirme de la gracia y de la misericordia y del favor de Dios y esperar. David no va a hacer nada. David solamente va a esperar que Dios actúe y que Dios tenga misericordia de él. Y entonces es lo que tú y yo nos podemos llevar hoy, antes de terminar esta reflexión. Si estás en una situación así, o si algún día estamos en una situación así, porque tal vez no nos dimos cuenta que estábamos haciendo una bola de nieve con todas nuestras actitudes, encomendarnos al Señor y pedir que sea Dios quien intervenga y que nos ayude. Y eso sucedió. Digo, si ya conoces toda la historia que viene por delante, pues eso sucedió. En realidad Dios tuvo misericordia de David y le permitió regresar, le permitió ver el arca otra vez y le permitió restaurar su reino y su dignidad, aunque la pérdida haya sido una pérdida muy grande. La pérdida de su propio hijo, la vida de su propio hijo y muchas otras cosas que se vinieron pues como en cascada. Vamos a la última sección, de los versos 30 al 37. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero, Aitofel, ahora respaldaba a Absalón, David oró: «Oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón». Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usai el arquita lo estaba esperando. Usai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: «Si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán ahí. Diles todo lo que está planeado en el palacio del rey y ellos enviarán a sus hijos Ahimaaz y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo». Entonces Usai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. ¿Qué tenemos aquí ya en esta última sección del capítulo 15? Bueno, es el duelo. Y el duelo no es otra cosa sino este proceso de adaptación emocional que viene después de cualquier pérdida. Y es interesante, de verdad, cuando lo reflexionas, cuando lo piensas o cuando lo imaginas, el momento en el que David sale de Jerusalén. Si alguna vez has estado en Jerusalén, te das cuenta que el Monte de los Olivos es un cerrito, ¿verdad? Valga la expresión, es un cerrito enfrente de Jerusalén. Está muy a pie, o sea, llegas ahí en 10 minutos, el Monte de los Olivos. Y entonces imaginar que al subir el Monte de los Olivos y alejarse de Jerusalén y ver hacia atrás el templo, ver hacia atrás el templo no, porque el templo no estaba construido todavía, pero
me dejé llevar por lo que hoy vería cualquiera que camina por el Monte de los Olivos. Pero subir y voltear y ver el palacio y ver la ciudad y ver tal vez el lugar donde estaba el tabernáculo, no sé. Todo eso fue en el corazón de David un peso muy fuerte. Y dice que iban caminando, él y los que iban con él, descalzos, con la cabeza cubierta, llorando. ¿Puedes imaginarte el momento? Debió ser impactante ver al rey, que horas antes estaba atendiendo asuntos del reino, ahora está descalzo, cubierto a su cabeza, en señal de duelo, llorando. Y no solamente él, también vemos que todos los que con él iban estaban en la misma actitud, y también vemos a Usai, este arquita, que le estaba esperando igual, en una actitud similar, en una actitud de duelo. ¿Por qué? Porque se está tratando de procesar emocionalmente, se está tratando de procesar una pérdida. Y entonces, aquí me hice una pregunta. ¿Qué es lo que perdió David? ¿Qué es lo que perdió el pueblo? ¿Qué es lo que perdió Usai? ¿Qué perdieron todos los involucrados que están de duelo? Y bueno, las respuestas creo que pueden ser muy variadas. En el caso de David, su duelo puede ser el haber perdido su corona, el haber perdido su posición como rey, el haber perdido toda una carrera, una larga carrera de muchos años para llegar al lugar en el que estaba, y de repente perderlo todo. Perderlo todo, no solamente por esto que estamos hoy reflexionando, sino perderlo todo por haber, en el capítulo 11, haberse metido con una mujer que no era la suya, por haber asesinado, y ahora cargar con todas estas consecuencias, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser la pérdida de David, pero también puede ser la pérdida del corazón de su hijo. Sabe que perdió el corazón de su hijo. Tal vez días atrás, semanas atrás, meses atrás, aún cuando Absalón ya estaba tramando su conspiración, David suponía que su hijo le amaba, y tal vez se vieron, tal vez se abrazaron, tal vez se besaron días atrás, y hoy las cosas son totalmente diferentes. Sabe que perdió el corazón de Absalón, y todo esto es una pérdida. Indistintamente de lo que cada uno de los involucrados en esta historia haya perdido, el común denominador en todos es que hay una pérdida. Es el perder. Y con esto quiero cerrar. Cuando actuamos con injusticia y nutrimos y alimentamos esa injusticia con el destierro, con nuestra indiferencia o con nuestra ingenuidad, el resultado que tendremos tarde o temprano va a ser pérdida. Perder. Y creo que es algo que debemos evitar. Yo espero que la lección de hoy nos ayude a reflexionar. Esta historia va a continuar. Tenemos capítulos por delante todavía, y vamos a observar en cada uno de ellos, pues, que siempre será perder, perder. Siempre será perder, perder cuando no prestamos atención a las cosas que son importantes. Te animo a que consideres cuál ha sido tu actitud ante las injusticias que hayamos hecho y que corrijamos. Tal vez estamos hoy a tiempo de pedir perdón, a tiempo de resarcir el daño, a tiempo de reconciliarnos, a tiempo de estar en paz con todos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en nuestra lección número 19. Hasta entonces.